Antonio y Maribel Espaillat quedan libres. Salieron victoriosos. Solo les pido a los creyentes que pongan este país en oración, y a los no tan creyentes que se preparen para un Nepal, a ver si podemos salvar la República Dominicana, porque aquí todo está jodido, todo se perdió. Solo nos salva un milagro o una revolución. No hay otra forma. Estoy cansada de tanta formalidad. Estoy cansada ya de tanta formalidad, cónchale. Mucha palabra bonita, coño, mucha formalidad. Estoy cansada. Cansada. Ay, Dios mío. ¡Ay, Señor, mira! ¡Mira, todo día me levanto llorando, indignada! No, que tan agradecida por esta vida, pero Dios mío, no, no. Pero la solidaridad y el recuerdo mutuo están entendiendo que ¡ay, Dios, Señor! 236 muertos o más, porque pudieran pasar de 500 los que quedaron aplastados bajo el techo del jet set. Pero lamentablemente, todos ellos y todos los heridos, más todos los familiares que quedaron igualmente destruidos, más todo el dolor de todo el pueblo dominicano, porque todos teníamos a alguien ahí dentro. Pero todo eso quedará sin justicia. Todo eso quedará impune. Nadie va a pagar por el caso Jet Set, porque desde un principio, desde la fiscal Rosalba Ramos hasta todo el Ministerio Público y toda la justicia dominicana, han estado acomodando el caso a la voluntad y el antojo de Antonio Espaillat, de Maribel Espaillat y de Ana Grecia López, que es la dueña y fundadora principal de esa discoteca. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Desde cuando yo entré, se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la autorización del señor Antonio Espaillat, que muchas veces ni siquiera la señora Maribel podía autorizar nada, pero todo pasaba por filtración de él, todo se pagaba con la tarjeta de la compañía de él. Él autorizaba hasta una aguja que se podía mover en ese lugar. Cuando hubo el incendio en la discoteca, llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana, y los mismos técnicos le decían que no se podía. Desde 2023 habían cables provisionales en la discoteca que fue con que se conectó la luz dentro. Muchos meses antes se le venían informando al señor Antonio Espaillat los problemas tan graves de los pedazos y los plafones que estaban cayendo constantemente en la discoteca, que no era una sola vez, era siempre. Las medidas que optaron para poner fue comprar lonas plásticas para ponerla encima de los plafones, para que cogieran el agua que se acaparara encima del techo, y se sacaban una y otra vez antes de cada actividad. Y a mí, el que está ahí sentado, no me puede decir que eso no es así. Sí tenía conocimiento, porque yo le mandaba fotos, yo le mandaba videos de todos los problemas que habían ahí, porque si llegamos a la semana antes, cuando se cayó el plafón, un fin de semana, donde había un cliente que grabó que yo estaba ahí, barriendo, y busqué una escalera y me subí al techo, y quité los pedazos que habían para que no le fuera a caer a alguien, y le mandamos los videos, le mandamos la foto, le mandamos una y otra vez los problemas de la discoteca, del Jet Set. Pero usted sabe por qué no se resolvieron, porque él no encontró a alguien que se lo hiciera por intercambio,
porque no le gustaba pagar. Muchas veces cuando yo le reclamaba a él lo que me decía a mí que yo no tenía discoteca. Una vez estaba él sentado con un teléfono hablando y casi le cae un pedazo a él mismo encima cuando se movió, porque constantemente se veían los plafones en el suelo que eran derribados por pedazos de concreto. Eran concretos que le caían y lo rompían hacia abajo. Y yo le hice señas que ese otro pedazo se podía caer encima, que lo mejor que podía pasar en esa noche era suspender eso, porque algo iba a pasar. Y la respuesta fue que no se podía porque esa fecha era buena. Y yo le dije a esa señora que está ahí, que ya lo sabe, esa que está ahí, yo le dije: doña, estamos pensando solamente en que la fiesta es buena y que la que viene es buena, pero lo que nos están advirtiendo, que yo presiento puede ser peor. Ella simplemente me dijo que no se podía. Ese techo no se cayó sin avisar. Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Claramente, este es un caso de homicidio voluntario por dolo eventual, que implica una pena de 20 años de cárcel. El mundo entero sabe que tanto Antonio como su hermana sabían muy bien que ese techo se estaba cayendo. Recibían advertencias todos los días de sus empleados y ellos mismos eran testigos de cómo se recogían pedazos de techo, piedras, cemento, arena y plafones, incluso en medio de actividades y hasta en la propia actividad con Ruby Pérez. El dolo eventual es bien claro y no necesita interpretación ni mareo jurídico. En el dolo eventual la persona no tiene la intención directa de hacer daño, sino que es plenamente consciente de que su acción o su omisión representa un riesgo grave que puede provocar la muerte, pero aún sabiendo esto, decide continuar. Es decir, que para que haya dolo eventual, solo se necesitan dos factores: que el acusado haya conocido el riesgo que había y que éste mostrara indiferencia y que le diera igual seguir adelante, aún conociendo el peligro. Esto es exactamente lo que ocurrió con Antonio y Maribel. Pero no, estas son gente del poder, amigas del presidente y socias de los Rainieri, así que no pueden ir presas, sino que, sin importar que hayan muerto cientos o miles, a los Espaillat hay que buscarles la vuelta. Hay que protegerlos, hay que considerarlos y hay que ayudarlos. Bueno, y esa ayuda llegó a un punto tal que el gobierno hasta indemnizó a los familiares de las víctimas con 180,000 pesos a cada uno. Dinero que se dividió en 6 pagos de 30,000 pesos mensuales. Obviamente, la ayuda está perfecta, pero la intención de esto era coger el dinero del pueblo para resolverle un problema a los hermanos Espaillat. La intención no era ayudar a los familiares de las víctimas, sino quitarle presión a los Espaillat. Y muy probablemente los dominicanos también terminemos pagando el dinero de indemnización de las demandas civiles y de los acuerdos económicos a los que ya han llegado con muchos familiares, que han acordado hasta por 20 y 30,000 pesos. Creo que el que más caro salió fue Ruby Pérez, que su hija lo vendió por 1,000,000 de pesos. Pero no, dolo eventual no aplica para Antonio y Maribel Espaillat, porque 20 años de cárcel es demasiado, y los familiares del Jet Set se quedarán todos sin justicia, a menos que ustedes decidan hacer justicia a ustedes mismos. El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Así que el juez Raimundo Ortiz decidió que aquí no hubo dolo eventual, sino que Antonio y Maribel Espaillat no sabían nada de lo que estaba pasando en ese techo. Nunca nadie les dijo nada, nunca vieron nada, nunca les cayó una gota de agua, ni una piedra, ni un plafón arriba,
y por ende tienen culpa cero de lo que allí pasó. Hoy el tribunal ha acogido esos hechos, los ha enviado a juicio y ahora pretendemos ir a juicio a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de casos. Como dice Wilson Camacho, el Ministerio Público procurará la pena máxima. Pero fíjense cuál será la pena máxima para los hermanitos. Ellos se irán a juicio de fondo ahora. La pena máxima por homicidio involuntario son 2 años. Entre peritajes, debates jurídicos, recusaciones y apelaciones, con la ayuda del poder, con la defensa de Miguel Valerio, de Jorge Luis Polanco y de Guillermo Estrella Ramia, como mucho, Antonio Espaillat va a ser condenado a 1 año de cárcel. Y por buena conducta, bajo la figura de libertad condicional, en 6 meses veremos a Antonio saliendo de la cárcel, libre de culpas y sin remordimientos. En el caso de Maribel, no va a ser un solo día presa. Ya ella se sabe el truquito. Desde que comience el juicio de fondo, a la dama habrá que llevarla a las audiencias en silla de ruedas. Muy enferma ella. Así que a Maribel también le cantarán 1 año de prisión, pero domiciliario. En su casa, en un resort, en una villa de montaña o donde ella se sienta más a gusto. Una vez cumplan su difícil condena, entonces los hermanos Espaillat saldrán a perseguir y a demandar a todos los comunicadores de redes sociales, que como Manola TV, los hemos difamado, los hemos injuriado, los hemos chantajeado y los hemos extorsionado. Ahí entonces, esa misma justicia se pondrá en acción y los comunicadores de redes sociales seremos sometidos, condenados y apresados bajo el nuevo Código Penal y la Ley de Delitos de Alta Tecnología, y nosotros sí iremos presos por 20 años. Y si la demanda viene individual de Antonio y Maribel, entonces la condena será acumulativa y los comunicadores de redes sociales que hayamos difamado a la familia Espaillat, pudiéramos ser condenados a 30 o 40 años de cárcel. Pero no se preocupen, porque esto es cambio, y lo mejor está por venir. Pero yo sé que los familiares del Jet Set no van a dejar esto así, ni tampoco el pueblo se va a quedar tranquilo ante la falta de justicia, porque el poder quiere proteger a uno de los suyos, como si fueron 236 pollos gringos los que murieron ese 8 de abril del 2025. Ya que el sistema judicial no está en eso, los familiares y los dominicanos en general, tenemos que buscar la manera de hacer justicia de alguna forma, o le dejamos esto a Dios, que sea la justicia divina que actúe. Estás sentado en tu trono por encima de todo poder, todo, y de todo dominio. Y esa es la confianza que tenemos, que tú desde tu trono establecerás la justicia. Yo veo el gobierno muy empeñado en librar a Antonio y Maribel de la cárcel, y veo que se está empleando mucho recurso legal para que esta gente no haga 1 mes preso. Pero es a ellos que les conviene caer presos, y mientras más años duren en la cárcel, mejor para ellos. Es el propio Antonio Espaillat que debería decir: ábreme la celda, y meterse él mismo por 15 o 20 años, porque esa gente suelta, usted no sabe en el momento que alguien decida vengarse. Pero además, señores, mientras esos hermanos Espaillat estén vivos y sueltos, este país no va a estar tranquilo. Aquí no va a haber paz para nadie, ni para el gobierno, ni para políticos, ni para empresarios, ni para nadie. ¿O acaso ustedes creen que este caso se va a olvidar? Y que con la casa 3 de Alofoque y 2 o 3 comunicadores de redes sociales que caigan presos, la sociedad va a dejar de recordar ese 8 de abril. Pero si no me creen, entonces vamos a esperar y ver qué pasa.
Ángel Martínez, Rafael Guerrero y La Tora, condenados a 1 año de cárcel y 15 millones en la costilla, por llamarles bandidos a bandidos y corruptos a corruptos. El que se roba 12 chinolas, un conejo o una gallina, 2 y 3 años preso. Para no decirles que también hay gente presa siendo inocentes de toda culpa, sin haber sido acusada de nada y sin haber cometido delito alguno. Gente presa hasta por redadas, cumpliendo cárcel indefinidamente, sin fecha de salida. Este país solo lo arregla el pueblo, y ni siquiera un Nepal creo que sea suficiente. Ya casi Abinader termina los trabajos en la Plaza de la Bandera. Desde que termine vamos 1 millón de dominicanos a inaugurarla. Esta historia continuará.